Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están en otras naciones a través del satélite Amazonas o de Internet para tener el compañerismo alrededor de la palabra de Dios en esta ocasión. El próximo domingo estaré en San José de los Campos, en un lugar llamado Espacio Boas Novas. Ya hemos estado en ese lugar en otras ocasiones. Es un hermoso local. El día 30, no, el día 3. El día 3 del próximo mes. Así es que ore mucho por esa actividad, para que así Dios nos bendiga grandemente. Para esta ocasión, también quiero saludar al doctor Miguel Bermán y a todos los ministros que están allá en La Trilla, San Felipe, Venezuela, los cuales también estaban el viernes en la vigilia. Que Dios los bendiga grandemente, junto a todos los hermanos que también allí están reunidos. Y que Dios bendiga a todos los ministros y a todos los hermanos, a todos los creyentes en Cristo, en todas las naciones. Para esta ocasión, leemos en el capítulo 21 de San Lucas, versos 25 al 33, y dice de la siguiente manera: Jesús entonces hará señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Os homens desfalecerão de temor e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Porquanto os poderes dos céus serão abalados. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. También les dijo una parábola. Propôs-lhes também, então, uma parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Quando começam a brotar, sabei por vós mesmos, ao vê-las, que já está próximo o verão. Sabed por vosotros mismos que el verano
ya está cerca. Sabeis por vós mesmos que o verão se aproxima. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. La gran señal de salvación. O grande sinal de salvação. Hoy tenemos la continuación Hoje temos a continuação del viernes pasado. da sexta-feira passada. Por lo tanto, veamos Portanto, vejamos, en esta ocasión nesta ocasião, nuestro tema, o nosso tema. la gran señal de salvación. O grande sinal de Pueden salvação. tomar asiento si tienen la bondad. Pela gentileza. Salvación, Salvação, redención redenção para Israel, para Israel, salvación, redención ou redenção para la iglesia para a igreja, como cuerpo místico de creyente, como um culto místico de crentes, salvación, redención redenção física física para cada creyente en Cristo nacido de nuevo, nascido de novo, lo cual será o qual será la transformación de los vivos en Cristo transformação dos vivos em Cristo y la resurrección de los muertos en e a Cristo ressurreição dos mortos en cuerpos em glorificados. corpos glorificados. Para la iglesia, Para a igreja, su redención sua redenção viene con la resurrección de los muertos en com Cristo, a ressurreição dos mortos em Cristo, para ir con Cristo para ir com Cristo a la cena de las bodas del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. Por eso Cristo dice Por isso Cristo disse que cuando veamos que quando vejamos que estas cosas comienzan a que suceder, estas coisas começarem a acontecer, levantemos nuestras cabezas, levantemos nossas cabeças, porque nuestra redención porque nossa redenção está cerca. está próxima. O sea, Ou seja, la resurrección de los a muertos en Cristo, ressurreição dos mortos em Cristo, la transformación de nuestros cuerpos, dos nossos corpos de los que estemos vivos en esos momentos, nestes momentos, y luego e depois el arrebatamiento o rapto de la iglesia de Jesucristo de Jesus Cristo, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. bodas do Cordeiro. Hemos recibido Recebemos redención espiritual redenção espiritual, y hemos obtenido la salvación a salvação de nuestra alma. da nossa alma, Pero nos falta mas nos falta la redención del cuerpo, de la cual habla San Pablo en Romanos em Romanos, capítulo 8. capítulo 8, Y vamos a leer e lo que nos dice leremos o que nos diz en ese capítulo 8, neste capítulo 8, versos 19 en adelante, versículo 19 em diante. y aun el verso 18 podemos leerlo Ainda no versículo 18 podemos ler, para comprender un poco mejor estas palabras de San Pablo. para compreender um pouco melhor essas palavras de São Paulo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros o que en nosotros ha de manifestarse. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O sea que los sufrimientos por los cuales pasamos en esta vida terrenal Que os sofrimentos pelos quais passamos nessa vida terrenal son tan insignificantes são tão insignificantes comparados con la gloria venidera comparados com a glória vindoura que se ha de manifestar que há de se manifestar en nosotros. em nós. Porque cuando estemos ya con el cuerpo eterno, Porque quando já estejamos glorificado, eterno e glorificado, ya no habrá más problemas. já não haverá mais problemas. Todo será perfecto. Tudo será
un cuerpo perfecto, juventud perfecta y por consiguiente para toda la eternidad, toda a eternidade, en un reino perfecto em reino perfeito, para estar con el Mesías para príncipe, estar com o Messias príncipe, como reyes, como como sacerdotes sacerdotes y como jueces, como juízes. ocupando la posición más alta A posição mais alta del reino do del reino do Mesías, Messias, juntamente juntamente con él, com ele. porque somos herederos de Dios Herdeiros de Deus, y coherederos co-herdeiros de Dios de Deus, con Cristo Jesús, Señor nuestro. nosso Senhor. A todo lo que Él es heredero, O que ele é herdeiro, lo son también los creyentes en Él, nacidos de nuevo. nascidos de novo. Por lo tanto, el privilegio es muy grande Portanto, o privilégio é muito grande para todos los creyentes en Cristo, nacidos de para os nuevo. crentes em Cristo nascidos de novo. Sigue diciendo, Segue dizendo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. La manifestación de los hijos de Dios A manifestação dos filhos de Deus en cuerpos eternos y glorificados. em corpos eternos e glorificados. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Con la liberación de los hijos de Dios, Com a liberação dos filhos de Deus, también será libertada toda la creación. também será libertada toda a criação. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Los temblores de tierra, Os tremores de terra, los terremotos, los maremotos os maremotos, y todos los problemas que tiene el planeta Tierra, os problemas que o planeta Terra tem, los árboles, as árvores, las aves, los peces, los animales, todos esos problemas que tiene toda esa creación, toda essa criação es nada menos é nada menos que dolores de parto. dores de parto. Está gimiendo para dar luz Está gemendo para dar luz un nuevo mundo. Está con dolores está de parto. com dores de parto. Y no solo ella, E não somente ela, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. e não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Así como nosotros gemimos, Assim como nós gememos, clamando a Dios por el nuevo cuerpo, clamando a Deus pelo novo el cuerpo eterno, o corpo eterno, el planeta Tierra, o planeta Terra, con todo lo que posee, com tudo está gimiendo, que está clamando está clamando por un nuevo mundo, está clamando por un nuevo reino, un nuevo gobierno, el gobierno del Mesías en su glorioso reino. seu glorioso reino. Reino Reino que no contaminará que não contaminará la naturaleza, a natureza, estará en armonía estará em harmonia con el medio ambiente. com o meio ambiente. Y ahora la adopción E agora a adoção será la redención de nuestro cuerpo, será a redenção do nosso corpo, en donde obtendremos el cuerpo eterno. no qual teremos o corpo eterno. Eso será para los vivos en Cristo la transformación Cristo, a
y para los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos eternos. Por eso estamos clamando a Dios acá en nuestra alma, para que pronto la redención del cuerpo ocurra. Porque no queremos ponernos viejos y morir. Queremos continuar viviendo por toda la eternidad. Necesitamos el cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo. Él está tan joven como cuando subió al cielo. Esa es la clase de cuerpo que yo necesito. ¿Quién más necesita esa clase de cuerpo? Cada uno de ustedes también. Cuando lo obtengamos, habremos obtenido la redención del cuerpo. Ahora, Jesús dice que cuando nosotros veamos estas señales sucediendo, comiencen a suceder, dice que levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y nos dice en la parábola de la higuera que cuando veamos la higuera, que es Israel, y todos los árboles, las demás naciones, que brotan, que surgen, o sea, Israel surgiendo como una nación libre y soberana, y así las demás naciones. Esa es una señal de que el verano está cerca. ¿Y qué significa el verano está cerca? En San Mateo, Jesucristo habla también en estos términos y dice en el capítulo 24, verso 32 en adelante, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Capítulo 24, verso 32 en adelante. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. ¿Y qué es lo que está cerca? E o que está próximo? Cuando sean vistas estas cosas, Quando sejam vistas essas coisas, el verano, o verão. lo cual significa, O que significa? está cerca el reino de O Dios. reino de Deus. Dice un poco antes, E pouco antes diz, el verso 30 y 31, no versículo 30 e 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra E todas as tribos da terra se lamentarão. y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Y aquí nos dice E aqui nos diz, que enviará a sus ángeles enviará os seus anjos con gran voz de com trompeta. grande voz de trombeta. Sus ángeles son Os anjos são los dos olivos, as duas oliveiras, Moisés y Elías, e Elias, para llamar y juntar para chamar e ajuntar a los escogidos aos escolhidos del pueblo hebreo, do povo hebreu, que son 12,000 que são 12.000 de cada tribu, de cada tribo,
y son 12 tribus. São 12 tribos. Ahí están incluidas Aí estão incluídas las 10 tribus del reino del norte, Reino do Norte, que son llamadas las tribus perdidas de Israel, perdidas de Israel, porque el reino del norte era llamado el reino de Israel, de Israel, y las otras 2 tribus outras 2 tribos del reino del sur, do Reino do Sul la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. e a tribo de Benjamim. Esas 12 tribus Essas 12 tribos tendrán 12,000 elegidos, escogidos. escolhidos. Y siendo 12 tribus Tribos por 12,000 de cada una, de cada um, suman 144,000 44.000 escogidos. escolhidos. Y serán llamados y juntados Serão chamados e ajuntados por los ángeles pelos anjos del Hijo del Hombre, do homem, o sea, por los 2 olivos, pelas 2 ovelhas, los ministerios de Moisés y Elías, Moisés e Elias, sonando soando la gran voz de a trompeta. grande voz de trombeta. Esos ministerios son enviados Eles são enviados con gran voz de trompeta voz de trombeta para llamar y juntar a los escogidos aos escolhidos del pueblo hebreo. do povo hebreu. De estos ángeles Destes anjos, es que Jesucristo habla Jesus Cristo fala en San Mateo capítulo 13, capítulo 13, versos 30 en adelante, versículos 30 em diante, en la parábola del trigo y de la cizaña. na parábola do trigo e do joio. Le dicen al Señor, lo dice el Señor en esa parábola, Nessa parábola, que los obreros que trabajaban en esa hacienda que os obreiros que trabalhavam nessa fazenda le preguntan al Señor: perguntam ao Senhor: ¿quieres que arranquemos la cizaña? queres que arranquemos o joio? Y él les dice que no. E ele lhes disse que não. Dice, verso 28 en adelante de San Mateo capítulo 13, Capítulo 13, y él les dijo: responde: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Ese fue el verso 27. Esse foi o versículo 27. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. Cuando alguien coloca cizaña Quando alguém lança ou coloca en el joio campo no campo o en el corazón ou de no alguna coração persona, de alguma pessoa, se está convirtiendo se está convertendo en enemigo. em inimigo. No se puede hacer eso de sembrar cizaña Não pode fazer isso de en el semear campo joio no campo o en el alma o corazón ou no coração de una persona. de uma pessoa. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Y les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos, para não queimar, e o trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Siendo que esta parábola Sendo que esta parábola está representando a los
hijos de Dios y a los hijos del malo, aos filhos de Deus e os filhos do mal, y son colocados en el campo e são colocados no campo, y por consiguiente consequentemente, estarán en el cristianismo, estarão no cristianismo, buenos bons y malos. e maus. Luego, los discípulos quisieron saber el significado de esa parábola Depois os discípulos quiseram saber o significado desta parábola y le preguntan aparte a Jesús, e perguntam a parte en este mismo capítulo 13, desde o capítulo 13, verso 36 en adelante, 36 em diante, dice: diz: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. y acercándose a él sus discípulos le dijeron: E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explica-nos a parábola do joio do campo. Respondiendo él les dijo: Ele, respondendo, disse: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O que semeia por semente é o filho do homem. El campo es el mundo. O campo é o mundo. La buena semilla son los hijos del A reino boa semente são os filhos do reino. y la cizaña son los hijos del malo. O joio são os filhos do maligno. En el cristianismo, No cristianismo, por lo tanto, se encontrarían tanto se encontraria los buenos y los malos, e os maus. el trigo O trigo y la cizaña. e o joio. Como en el tiempo de Jesús, Como no tempo de Jesus, estaba el grupo de sus discípulos estava um grupo dos seus discípulos y entre ellos e entre eles hubo uno houve um que era del maligno. que era do maligno. Ahora sigue diciendo: el enemigo que la sembró es el diablo. O inimigo que o semeou é o diabo. Y ahora los hijos del malo son los hijos del diablo. Agora, os filhos do mal são os filhos do diabo. Así son identificados Assim são por identificados Cristo en por esta Cristo parábola. nesta parábola. Y el trigo E o trigo identifica identifica a los hijos de aos Dios, filhos de Deus, los hijos del reino, os filhos do reino, los cuales os quais son colocados en el reino no reino de Cristo, de Cristo, en el granero del Señor. celeiro do Senhor. Leo de nuevo: el enemigo que la sembró es el diablo, o sea, el que sembró la cizaña. É o diabo que semeou o joio. La siega es el fin del A siglo ceifa é o fim do mundo. y los segadores son los E ángeles. os celeiros são, os ceifeiros são os anjos. Así es que la cosecha o siega Assim que a colheita ou a ceifa, la van a hacer los ángeles, os anjos a farão, que son los dos olivos. que são as duas oliveiras. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, O Espírito Santo estará en los ministerios nos ministérios de los dos olivos, de Moisés y Elías, de Elias para llevar a cabo para realizar la cosecha, la siega. a ceifa. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Al final de la dispensación de la gracia o era de la A iglesia, dispensação da graça ou era da igreja, así será. assim será. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, Y los echarán en el horno de fuego. e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír,
oiga. Quem tem ouvidos, ouça. Es muy importante escuchar Isso é importante escutar lo que será o que será en el fin del siglo. no fim do século. Luego, más adelante, Depois, le da adiante, otra parábola en el mismo capítulo 13, traz outra parábola no capítulo versos 47 al 50, y les dice: 50 e lhes diz: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanhou toda espécie de peixes. Y una vez llena, la sacan a la orilla. E quando cheia, puxam-no para a praia. Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. E sentando-se puseram os bons em cestos e os ruins, porém, lançaram fora. Así será al fin del siglo. Assim será no fim do mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, y los echarán en el horno de fuego. e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Allí será el lloro y el crujir de Aí dientes. haverá choro e ranger de dentes. El ministerio de los dos O olivos ministério das duas oliveiras es el ministerio de los ángeles del Hijo del é Hombre. o ministério dos anjos do Filho do Homem. Y esos ministerios E esses ministérios tendrán una labor muy importante terão um trabalho muito importante en medio del cristianismo no meio do cristianismo y también e também en medio de los no hebreos. meio dos hebreus. Para los hebreos, Para os hebreus, estos ministerios de los dos o olivos ministério das duas oliveiras llamarán y juntarán chamará e 144,000 140 hebreos, 12,000 de cada tribu. de cada tribo. ¿Con qué los llamarán? Com que os chamarão? Con la gran voz de trompeta. Voz de trombeta. O sea, Ou seja, con el mensaje com a mensagem prometido prometida para ellos. para eles. Mensaje Mensagem que nadie más podrá que ninguém mais poderá proclamar. proclamar. Y para la iglesia del Señor Jesucristo o el cristianismo, Cristo ou o cristianismo, esos mismos ministerios estes mesmos ministérios tendrán una labor muy importante. muito importante. Esos son los ministerios Estes são os ministérios que hacen la separación que fazem a separação del trigo, entre el trigo y la cizaña. entre o trigo e o joio. Y ahí estará manifestado E aí estará manifestado el mismo ángel o mesmo anjo que le apareció a Moisés que apareceu y que libertó al pueblo hebreo o povo a través de Moisés. através de Moisés. El ángel del pacto, O anjo do Pai, el ángel de o Dios. anjo de Deus. Ese ángel operando sus ministerios, Este anjo operando os seus los ministérios, ministerios de los dos o olivos, ministério das duas oliveiras, estará haciendo la separación estará fazendo a separação, y estará haciendo la cosecha. estará fazendo a colheita. Y eso será E isso será la gran señal de salvación, o grande sinal de salvação, la gran señal de redención o grande sinal de redenção para la iglesia del Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo, y para todo creyente en Cristo como individuo, como indivíduo, la señal o sinal de salvación, de salvação, de redención de redenção para el cuerpo, para o corpo, para ser transformado ser cada creyente en Cristo nacido de nuevo. nascido de novo, Y para la iglesia, para a igreja, por consiguiente, consequentemente, ser adoptada ser adotada, como cada creyente en Cristo también, crente em Cristo também, y luego ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. do Cordeiro. Antes de ir en el rapto, Antes de ir, habrá una manifestación plena haverá uma manifestação plena del poder de do Dios. poder de Deus. Así como Cristo antes de subir al cielo, luego de resucitado, Depois de ressuscitar, estuvo 40 días con sus discípulos, dias com seus discípulos, apareciéndoles en diferentes ocasiones, diferentes ocasiões, no menos de 8 ocasiones. ocasiões. Y ahora E agora,
El cristianismo o cristianismo tiene grandes promesas de parte de Dios. da parte de Deus. Y también E também el judaísmo. o judaísmo. Por consiguiente, los hebreos Consequentemente, os hebreus tienen grandes promesas de parte de Dios. da parte de Deus. Tienen la promesa Promessa, de que va a sonar la trompeta, a trombeta, la gran voz de trompeta, voz de trombeta, o la gran trompeta de Isaías capítulo 27, verso 13, versículo 13, para llamar para chamar y juntar e ajuntar los escogidos os escolhidos de las 12 das tribus. 12 tribos. Habrá un mensaje Haverá para Israel para Israel. y habrá un mensaje Haverá mensagem para el cristianismo para o también. cristianismo também. Para el cristianismo es llamado ese mensaje la trompeta final A mensagem é chamada trombeta final. o trompeta de Dios. Trombeta de Deus. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 49 al 58, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. Ao 17. San Pablo dijo São Paulo disse que será la final trompeta que será a última trombeta en que los muertos en Cristo e os mortos em Cristo serán resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos y glorificados, corpos eternos y jóvenes, e jovens, y serán e serão a semejanza a semelhança de Cristo, de Cristo, o sea, del cuerpo do corpo glorificado de Cristo. de Cristo. Y los creyentes E os crentes que estarán viviendo en esos días vivendo nestes dias serán serão transformados. transformados. Es una promesa É uma promessa divina. divina. ¿Cuándo está prometido Quando está prometido ese evento? esse evento, A la final trompeta, o trompeta final. última trombeta, ou Esa trompeta de Dios, é a trombeta de Deus, lo cual es la voz de Dios, a qual é a voz de Deus, hablando por última vez por última vez, a su iglesia à sua igreja, y luego al pueblo hebreo. depois ao povo hebreu. La gran trompeta o trompeta final. A grande trombeta, o trombeta final, Esa es la voz é a voz que todos estamos llamados a escuchar a escutar en el día postrero no último dia para responder para responder al llamado divino ao chamado divino y obtener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es para el cristianismo. Assim é para o cristianismo. Y para el judaísmo, Para o judaísmo, la trompeta o gran voz de trompeta de voz de trombeta llamará y juntará chamará 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu. cada tribo. Esos son los escogidos Estes são os escolhidos del pueblo hebreo, do povo hebreu, de entre los cuales dentre os quais se mencionan se mencionam 10 tribus 10 tribos como perdidas, como perdidos, pero aparecen ahí mas aparecem aí con ese llamado. com esse chamado. Ese llamado, Esse chamado, identificado identificado como la gran trompeta, grande trombeta, es lo que identificará o que identificará las tribus perdidas tribos perdidos y sobre todo e, sobretudo, los escogidos os escolhidos, de las 10 tribus perdidas tribos perdidas, y los escogidos os escolhidos de las 2 tribus das duas tribos, que forman el reino del sur. o reino do sul, Porque Israel fue dividido en 2 reinos, el del norte dividido em 2 reinos, con 10 tribus y el del sur con 2 tribus. Y ahora todo eso obrará e agora tudo isso operará para la restauración del reino de David. reino de Davi, Y cuando se habla de la restauración del reino de David, do reino de Davi, se habla de un reino fala de reino con las 12 tribus. com as 12 tribos, Y se habla e se fala del Mesías príncipe, do Messias príncipe, descendiente de David, descendente y por consiguiente heredero herdeiro al trono ao trono de David de Davi, y reino de David, reino de Davi, para traer la paz tan anhelada desejada a
Jerusalén, a Jerusalém, a todo Israel a todo Israel, y a todo el Medio Oriente todo o Oriente Médio y a todas las e a naciones. todas as nações. Ahí está el secreto Aí está o segredo para la paz de para Israel, a paz de Israel, para el Medio Oriente para o Oriente Médio y para toda la familia a humana. família humana. Y la pregunta es, E a pergunta é: ¿qué está haciendo usted o que você está fazendo por la paz pela paz permanente, permanente, imperecedera, imperecível, que está prometida que está prometida para la familia humana? para a família humana? Ahí tenemos la fórmula. Temos a fórmula. Lo que hay que trabajar con esa fórmula Então tem que trabalhar com essa fórmula y aparecerá. e aparecerá. Es como un lugar donde se necesita agua É como um lugar em que se necessita água y no hay agua. e não tem água. Y viene una persona E vem uma pessoa que conoce la fórmula que conhece a del fórmula agua da água y les dice, e eles dizem: la fórmula para obtener el agua como para obter a água es mezclar, é misturar, unir unir H2O. H2O. Y cualquier persona podrá decir, ¿pero qué significa eso? O que significa isso? Es que esa es la fórmula É que essa é a fórmula del agua. da água. Si consiguen Se consegue hidrógeno y oxígeno hidrogênio e oxigênio y lo juntan en esa proporción, os juntam nessa proporção, tendrán agua. obterão água. Cualquiera puede decir de las personas, Qualquer uma das pessoas pode dizer: ese está loco, esse homem está louco, pero no está loco. mas não está louco. Es que sabe cuál es la fórmula Qual é a fórmula del agua. da água? Y fuera de esa fórmula E fora dessa fórmula, no se puede obtener agua. pode obter água. Y así es para la paz E assim é para a paz de Israel de Israel y de todas las e de naciones. todas as nações. No se puede obtener la paz imperecedera Se pode obter a paz imperecível para Israel, para Israel, para el Medio Oriente para o Oriente y Médio, para toda la familia humana toda a família humana, fuera de esa fórmula fora dessa fórmula divina. divina. El que creó todas las cosas es O Dios. que criou todas as coisas é Deus. Y también Él dice, E também ele diz: yo soy el que hago la paz. eu sou o que faz a paz. Por lo tanto, Él tiene la fórmula. Ele tem a fórmula. Y en la Escritura E na está la fórmula está a fórmula para la paz. para a paz. Y para que esa fórmula E para que essa fórmula se produzca la paz, produza a paz, va a unirse cada parte de esa fórmula. cada parte dessa fórmula. Aquí nos habla Aqui nos fala de los ángeles del Hijo del Hombre, dos anjos do Filho do Homem. nos habla del Hijo del Hombre también, Também, o sea, ou seja, Elías, Elias, Moisés Moisés y el Mesías, e o Messias, para restaurar, para llamar chamar y juntar e ajuntar 144,000 hebreos 4.000 hebreus y restaurar el reino reino de David de Davi para traer para trazer la paz, a paz, la seguridad, a segurança, la prosperidad, a prosperidade, el amor o amor y la felicidad e a felicidade para Israel, para Israel, para el Medio Oriente para o y para todas las naciones. Tan simple como eso. tão simples assim. Por lo tanto, hay que trabajar Portanto, tem que trabalhar con esa fórmula. com essa fórmula. Se puede trabajar con alguna otra fórmula, Se pode trabalhar com alguma outra fórmula, pero se puede conseguir paz, pode conseguir pero temporal o temporera, temporária, que al final terminará e no final terminará con guerra. com guerra. De eso habló San Pablo también. São Paulo falou também.
En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 10. En donde nos dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Así está escrito. Assim está escrito, Porque esa paz porque essa paz no es la não é permanente. permanente. Por lo tanto, Portanto, tenemos que conocer las fórmulas temos que conhecer as fórmulas del programa divino do programa divino para cada cosa para cada coisa que vamos a hacer que vamos fazer, o en la cual vamos a trabajar. vamos trabalhar. Ahora, la paz temporal o temporera Temporal ou temporário, no es mala, não é es buena. Y en lo que llega a la permanente, es bueno tener la temporal, temporário. recordando Recordando que terminará que terminará con una guerra, com uma guerra. con una tercera guerra mundial, Guerra mundial, y por consiguiente consequentemente, entrará la familia humana a família humana, a la gran tribulación, donde los juicios divinos onde os juízos divinos estarán derramados serão derramados sobre todas las sobre naciones, as nações. o sea, las plagas Seja as pragas apocalípticas, apocalípticas como fueron derramadas foram derramadas en el tiempo de Moisés allá en Egipto. lá no Egito. Tenemos que ser conscientes de estas cosas Temos que ser conscientes dessas coisas para que a tiempo para que a tempo también estemos preparados. estejamos preparados. Hay un dicho Há um ditado muy conocido en muchas naciones, em muitas nações, el cual es, en guerra avisada em guerra avisada, no muere gente. não morre soldado. Es un dicho, É um ditado. siempre mueren, Sempre morre. pero hay algunos Mas alguns que se van de ese lugar donde está la guerra saem deste lugar onde estão a guerra y no mueren. e não morrem. Es como cuando Jesús les habló a sus discípulos Falou aos seus discípulos y les dijo, e disse: ¿veis todo esto? Vês tudo isso? Mostrando el templo y los edificios que estaban alrededor del templo. O templo e os edifícios que estavam ao redor do templo, No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. para que não seja derribada. No quedará piedra sobre piedra. Pedra sobre pedra. Van a ser derribadas todas. São derribadas todas. Y sus discípulos, E seus discípulos, muy preocupados, preocupados, le preguntan a Jesús. perguntam a Jesus. En el capítulo 24 de San Mateo, No capítulo 24 de São Mateus, verso 1 al 3. Vamos a leer el verso 3 ahora. versículo 1 ao 3. Vamos ler versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, E estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y del fin del siglo? Declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Y ahora las cosas en cuanto a la destrucción del templo y los E edificios, agora as coisas com relação à destruição do templo e dos edifícios, él les dijo, e lhes disse: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, quando vocês vejam Jerusalém sitiada de exércitos, el que esté en el campo que está no campo, no regrese a la ciudad. não regresse à cidade. Y el que esté en la ciudad, E o que está na cidade, salga de ella, saia dela, porque ha llegado el tiempo porque chegou o tempo para su destrucción. para a sua destruição. Esa fue la señal que le dio. Esse foi o sinal que ele deu. Por lo tanto, ya estaban avisados. Todos já estavam avisados. Y cuando ellos vieron a Jerusalén cercada del ejército del general romano Tito Vespasiano, A Jerusalém cercada pelo exército do por el año 68 de la era cristiana, o general romano Tito Vespasiano, pelo ano 70 da era cristã, los cristianos se fueron de Jerusalén. saíram de Jerusalém. Y los que
estaban viviendo en otras ciudades e os que estavam vivendo em outra cidade no iban a Jerusalén. não iam a Jerusalém. ¿Por qué? ¿Por qué? Por quê? Porque ya estaban avisados. Eles já estavam avisados Y luego, a los 2 años, e depois, aos 2 anos, Tito Vespasiano Tito Vespasiano entró a la ciudad entrou na cidade y la destruyó. e a destruiu. Y las murallas E as muralhas fueron llenas foram cheias de personas crucificadas, pessoas crucificadas, pero allí no estaban los cristianos. mas ali não estavam os cristãos. Se habían ido. Haviam saído. Ellos escaparon Eles escaparam porque en guerra avisada porque em guerra eles no debe morir gente. devem morrer gente. Y ahora E agora, Cristo tenía bien Cristo tinha avisados bem a sus avisado discípulos. os seus discípulos. Y ahora también le preguntan a Jesús, Perguntam a Jesus: ¿qué señal habrá de tu venida? que sinal haverá da tua vinda? Y él les dio un sinnúmero de señales E lhes deu sem número de sinais que estarían sucediendo estavam acontecendo. y le habló también E falou também que sería vista en el cielo la señal del Hijo del Hombre que estaria no céu o sinal do Filho do Homem, y que vendría con sus ángeles e com seus anjos, y que enviaría a sus ángeles enviaria os seus anjos con gran voz de trompeta. de voz de trombeta. ¿Para qué? Para quê? Para juntar a los escogidos. Os escolhidos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En la parábola del trigo y de la cizaña, O trigo do joio, los ángeles del Hijo del Hombre, que son los 2 olivos, Moisés y Elías, esos ministerios aparecen os céus aparecem en el fin del mundo, en el tiempo final. no tempo final. Y por consiguiente, Consequentemente, cuando las personas estén viendo esos ministerios de los 2 olivos, das duas oliveiras, tienen que estar conscientes de que están viviendo estão vivendo en el fin del siglo, en el fin del tiempo, en el fin no fim de la era cristiana. cristã. Y no pasará E não passará esa generación esta geração sin que estas cosas que estas coisas, se cumplan, dice Jesús. disse Jesus. O sea, que la humanidad Ou seja, que a humanidade estará en ese ciclo estará nesse século y no pasará e não passará ese ciclo esse século hasta que se cumplan até que se cumpram todas estas cosas. todas essas coisas. O sea, Ou seja, la humanidad estará viviendo a humanidade estará vivendo en la etapa na etapa de los pies de hierro y de barro cocido e de barro del reino de los dos gentiles. gentios. Y esa etapa E essa etapa no va a pasar não passará hasta que se cumplan até que se cumpram estas profecías. essas profecias. Y para la iglesia, E para a igreja, ella estará viviendo ela estará vivendo en la etapa a etapa más gloriosa, mais gloriosa, la etapa de la edad de la piedra angular, a pedra angular, la etapa en donde serán adoptados todos los creyentes en Cristo, todos os crentes em Cristo. la etapa de la iglesia para este tiempo final Este tempo final, es la edad de oro, a era de ouro, la etapa más gloriosa a etapa mais gloriosa de todos los de tiempos. todos os tempos. Y ahora, E agora, la gran señal de salvación o grande sinal de salvação para el trigo para o trigo es la aparición é a aparição de los ángeles del Hijo del Hombre do Filho do Homem, que llevarán a cabo la cosecha. que realizará a colheita. La cosecha A colheita, en donde obtendrán onde obterão la redención del cuerpo, a redenção do corpo, o sea, ou seja, la salvación física del cuerpo. do corpo, La iglesia obtendrá su adopción a sua adoção, e Israel recibirá e Israel receberá todos los preparativos todos os preparativos para su redención, para a sua redenção, para ser para ser restaurado restaurado al reino de ao David reino de Davi, y así obtener obter
la paz imperecedera, paz imperecível, la felicidad a permanente felicidade permanente y la reconciliación con a Dios. reconciliação com Deus. La gran señal O grande sinal de salvación. de salvação. Hemos visto Vimos que será que será la aparición de los ángeles dos anjos del Hijo del Hombre e do homem, con gran voz de trompeta llamando y juntando a los escogidos aos escolhidos de Dios. de Deus. Primeramente, los escogidos Os escolhidos en medio del cristianismo. no meio do Y cristianismo, luego los escogidos os escolhidos del pueblo hebreo. do povo hebreu. La gran señal de salvación. Eso es lo que está prometido Que está prometido para el fin del siglo, para el fin para o fim de la dispensación da dispensação de la gracia da graça, o fin de la edad o fim da era del cristianismo do cristianismo o de la iglesia. ou da igreja. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo final. um tempo final. Estamos viviendo Estamos vivendo en el tiempo um tempo del fin do fim del reino de los gentiles, dos gentios, que se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. e de barro. Después de esa etapa, Depois dessa etapa, no hay otra etapa para el reino de los gentiles. dos gentios. Después de esa etapa, Depois dessa etapa, vendrá el reino del Mesías. Messias. Así es que estamos viviendo Assim que estamos vivendo en el tiempo más glorioso o tempo mais glorioso de la iglesia da igreja del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y pronto E em breve para el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Es importante que se complete la iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor en este tiempo final, neste tempo final, para que así para que assim puedan ser resucitados los muertos creyentes en Él os povos crentes y los vivos ser transformados. serem transformados Pueda Cristo e Cristo terminar su obra de intercesión en el cielo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues Él es pois ele é el Melquisedec o Melquisedeque del templo celestial. celestial Y pueda levantarse de ese trono de intercesión tronos de intercessão y convertirse e converter-se en el león de la tribu de Judá, en rey de reyes y señor de señores, Senhor dos senhores, y hacer su obra de reclamo. obra de reclamação Reclamar a cada persona que Él ha redimido con su sangre com seu sangue y que habrá e que haverá colocado colocado en su iglesia, em sua igreja, en su templo em seu templo espiritual, espiritual, que es también su reino espiritual. espiritual, Y pueda e possa también luego também depois resucitarlos a todos los muertos creyentes en Él, transformar a los vivos y producir así la adopción de todos, la redención del cuerpo, a redenção do corpo y llevarlos con Él a la cena de la boda del Cordero, a esa gran fiesta en el cielo. no céu. Y luego E depois pueda también reclamar possa reclamar el reino de David de Davi, y trono de David. Todo eso Él lo hará en su obra de reclamo, como león de la tribu de Judá, como rey. Y antes de todo eso ocurrir, Israel estará viendo la gran señal de salvación, la gran señal de su redención, porque Israel está esperando su redención. a sua redenção. Para lo cual en el Salmo 80 Salmo 80 nos habla nos fala de esa redención, dessa redenção. el cual ustedes pueden leer en sus casas. Podem ler em suas casas, Luego, depois ya que habla de Efraín ele fala de Efraim
y Manasés. Vamos a ver algo aquí. Vamos ler algo aqui. Dice, Diz, oh pastor de Israel, escucha, povo de Israel, tú que pastoreas como a ovejas a José, ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José, que estás entre querubines, como um rebanho que estás entronizado sobre os querubins. resplandece, Resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder. Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Manasés representa Manassés representa a los judíos, al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Y Benjamín representa Benjamim representa a los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. 1.000 de cada tribo. O sea, Ou seja, que va Dios a despertar su poder despertar o seu poder en medio del cristianismo, no cristianismo, también também con los judíos com os judeus, y también con 144,000, 12,000 de cada tribu. de cada tribo. Sigue diciendo, y ven a salvarnos. E vem salvar-nos, Oh Dios, restáuranos. reabilita-nos, ó Deus. Aquí en este salmo se pide Aqui neste la restauración de a Israel. restauração de Israel. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Faze resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. La salvación de Israel como A salvação nación de Israel como nação está amenazada está ameaçada de muerte, de morte, pues hay personas pois há pessoas y naciones e nações que han pensado que têm pensado a través de los siglos através dos séculos que Israel no debe existir, não deve existir, que debe ser que deve ser quitado tirado de la tierra. da terra. Pero aquí Mas aqui el clamor es o clamor é de salvación. de salvação. Si Dios no manifiesta su poder, Se Deus não manifesta o seu poder, Israel Israel no puede ser salvo, não pode ser salvo, dejará de existir. deixará de existir. Pero Israel tiene promesas de parte de Dios Promessa da parte y Dios va a manifestar su poder manifestará o teu poder, o seu poder, delante de Efraín, diante de Efraim, de Benjamín de Benjamim y de e Manasés. de Manassés. Y esos son E esses são hermanos irmãos Efraín y Manasés, Efraim e Manassés, los cuales son hijos de José. filhos de José. Y José es hermano de Benjamín. E é irmão de Benjamim. O sea que vienen Ou seja, que vem de Jacob a través de Jacó através de Raquel. de Raquel. O sea Ou seja, que en la profecía hay una bendición grande há uma bênção grande para estos grupos. para estes grupos. Y eso es lo que está prometido E isso é o que está prometido. bajo la gran voz de trompeta A grande voz de trombeta que sonará que soará Dios Deus, en el tiempo final. La trompeta de Dios, la voz de Dios, a voz de Deus, la cual traerán a qual trará los dos olivos, sonando la gran voz de trompeta y juntando a los escogidos de Dios. e ajuntando os escolhidos de Deus. Eso será la gran señal Isso será um grande sinal del fin del siglo do século para la iglesia, para a igreja, para todo el cristianismo, para todo o cristianismo, para la humanidad para a humanidade y para Israel. e para Israel. Que Dios nos mantenga con nuestros ojos abiertos Com os olhos abertos, en este tiempo final neste tempo final,
para poder ver en el momento preciso para ver o momento preciso la gran señal de o salvación sinal de salvação y escuchar e escutar la voz de a Dios voz de Deus por medio através de esta señal deste sinal que aparecerá. que aparecerá Los ángeles del Hijo del Hombre anjos do Filho do Homem con el mensaje de la gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos de Dios. Primeramente los escogidos del cristianismo y después los escogidos de los hebreos. dos hebreus. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, conforme a las enseñanzas del cristianismo contenidas en el Evangelio de Cristo y en las cartas apostólicas y en el libro de los Hechos, lo puede hacer en estos momentos y yo oraré por usted para que Cristo le reciba en su reino como está prometido y establecido en medio del cristianismo. Puede pasar al frente Pode passar à frente, y yo oraré por usted. eu orarei por você. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo si todavía no lo han hecho, Se ainda não o fizeram, para que así Cristo le reciba en su reino. receba em seu reino. Es muy importante É muito importante estar dentro del reino de Dios do reino de Deus, antes que se cierre la puerta se fecha a porta, del reino de Dios, porque luego que se cierre porque depois que se fechar, no la van a abrir para una persona abre para que venga a última hora de última hora y diga: e diga, quiero que abran la puerta. Está prometido que no le va a ser abierta la puerta não será aberta a porta a las personas às pessoas que vengan después que esté cerrada. depois que já esteja fechada. ¿Dónde está eso escrito? Onde está escrito isso? Mírenlo aquí en San Lucas. Vejam aqui em São Lucas. Por lo tanto, queremos que todos estén dentro antes que se cierre la puerta del reino de Dios o reino de los cielos. Pedro abrió la puerta el día de Pentecostés, pero esa puerta va a ser cerrada Será fechada conforme a la Escritura. En el capítulo 13, verso 23 en adelante dice: 23 em diante. y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? São poucos os que se salvam, Y él les dijo: e ele lhes disse: esforzaos a entrar por la puerta angosta, confiai por entrar pela porta estreita, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. entrar e não poderão. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, E fechada a porta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, começais diciendo: a bater na porta, dizendo: Señor, Señor, ábrenos. abre-nos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Onde sois? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo ranger de dentes. Y ahora veamos otro lugar E agora vejamos outro lugar donde dice que la puerta va a ser cerrada. será fechado. Y esto nos habla E isso nos fala del cristianismo. do cristianismo. Las vírgenes fatuas As virgens o insensatas insensatas representan representam a los que han recibido a Cristo como Salvador, como Salvador, pero no se ocuparon de recibir el Espíritu Santo Espírito Santo, y por consiguiente e consequentemente son vírgenes são virgens que no tienen aceite en sus lámparas em suas lâmpadas, en su vida. em sua vida. Y el otro grupo E o outro grupo de las vírgenes das virgens, es llamado las vírgenes prudentes, prudentes, que son las personas que han recibido a Cristo como Salvador como Salvador, y recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento. tiveram o novo nascimento. Luego al final, Depois, ao final, vean lo que dice: vejam o que diz.
capítulo 25, capítulo 25, verso 8 en adelante dice: y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mas os prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante dos que vendem e comprai. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas él respondiendo dijo, Mas ele respondeu, de cierto os digo que no os conozco. em verdade vos digo que não vos conheço. Velad, pues, porque no sabéis el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aquí nos muestra también Aqui nos mostra também que llegará un momento que chegará um momento en que la puerta em que a porta del reino de Dios, del reino de los cielos, do reino dos céus será cerrada. será fechada. La puerta A porta será cerrada será fechada y ya nadie más e ninguém mais entrará a formar parte entrará de la iglesia del Señor na Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Ya estará llena Já está la casa, el templo espiritual de Cristo. o templo espiritual Y la puerta será cerrada. será fechada. ¿Quién la cerrará? Quem a fechará? El que dijo, O que disse, yo soy el que cierro eu sou o que fecha y ninguno abre. e ninguém abre. Y el que abre E o que abre, y ninguno cierra. quem fecha. O sea que él Ou seja, que ele es el que abre é o que abre cuando tiene que abrir. quando tem que abrir. Y el que cierra la puerta Fecha a porta cuando la tiene que cerrar. quando ela tem que fechar. Él es el padre familia, Pai de família el que cerrará la puerta, que fecha a porta. el cual la abrió a través de San Pedro el día de A Pentecostés. qual abriu no dia de Pentecostes através de São Pedro. Así es que tenemos que estar dentro del reino de Cristo, Dentro do reino de Cristo, dentro del cuerpo místico de Cristo, dentro de su templo espiritual, antes que se cierre la puerta. se fecha a porta. Y eso es lo que se hace cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, arrepentido de sus pecados, le pide perdón a Cristo y Cristo lo perdona, es bautizado en agua en su nombre y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona nace en el reino de Cristo y por consiguiente entró al reino de Cristo porque la puerta estaba abierta todavía. En las diferentes naciones pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan por venir, y dentro de algunos segundos o minutos ya estaremos orando por todos ustedes que han estado viniendo a los pies de Cristo. Vamos a pedirle al misionero Miguel Bermúdez Marín nos indique. Es Venezuela, aquí tenemos en la pantalla la imagen de Venezuela. En Puerto Rico, si también, si ya pasaron todos, en Puerto Rico ya pasaron todos, en Venezuela todavía faltan, están todavía pasando para recibir a Cristo, así es que vamos a esperar unos segundos. Es tiempo de salvación. Es tiempo de venir a los pies de Cristo antes que se cierre la puerta del reino de Cristo. En la República Mexicana también, si nos pueden avisar, y en otras naciones, en
Colombia también, en Chile también, si tienen se tem las facilidades para as facilidades para hacer saber cuando se completen allá. quando se complete lá. Estamos esperando la comunicación de Venezuela. Comunicação da Venezuela. Todavía están viniendo los pies de Cristo. Os pés de Cristo. Ahí estamos viendo, parece que es a Miguel. Parece que Miguel. Estamos esperando unos momentos. Estamos esperando alguns momentos. Ya podemos ver allí a los que han estado viniendo a los pies de Cristo. Dios tiene mucho pueblo allí en Venezuela y los está llamando para colocarlos en su reino eterno. Para colocarmos em seu reino. Así como los ha llamado a ustedes que están aquí presentes y han venido a los pies de Cristo. Aos pés de Cristo. Ya me informan que Venezuela está listo también. Estão prontos também. No sé en Villahermosa Não sei si tienen comunicación con Villahermosa. Hermosa. Ya están listos en todos los países. Vamos a orar por todos los que han venido a los pies de Jesucristo para recibirlo como único y suficiente Salvador. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo y con nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados y por los de todo ser humano. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Necesito un Redentor. Señor, doy testimonio público de mi fe en ti y me entrego a ti, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Te ruego, salves mi alma. Te ruego, perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Quiero entrar a tu reino. Quiero nacer a la vida eterna. Quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Señor, sálvame. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes escucharon la predicación de su evangelio y lo recibieron como único y suficiente Salvador. Ahora me dirán ustedes: quiero ser bautizado lo más pronto posible.
Pues él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. será salvo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Podem batizar Es la pregunta desde lo profundo de vuestro corazón. nossos corações. Por cuanto ustedes han creído en Cristo, bien pueden ser bautizados en estos momentos en agua, en el nombre del Señor Jesucristo. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El bautismo en agua es simbólico, es tipológico, pero es un mandamiento del Señor. El agua no quita los pecados, es la sangre de Jesucristo. Pero en el bautismo en agua nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, conscientes del significado del bautismo en agua, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzcan en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo con ustedes al reverendo Josué Cuña para que les indique hacia dónde dirigirse para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales y ministros que les bautizarán. Por lo tanto, Él les indicará hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Los que están en otras naciones también pueden ser bautizados, pues hay bautisterios y ropas bautismales y ministros que les bautizarán también a ustedes que están en otras naciones. Para lo cual dejo al ministro correspondiente en cada país también para que les indique a ustedes hacia dónde dirigirse para colocarse las ropas bautismales. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Dios les bendiga y les guarde a todos. Bom, graças a Deus por essa mensagem que nos trouxe o nosso irmão William Soto. As pessoas que vieram à frente, pode acompanhar o cerimonial por esse lado aqui, pelo lado direito, vocês podem estar saindo, acompanhando o cerimonial e podem ser batizados hoje mesmo em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Convido também a todos vocês para estar domingo, nós vamos ter um culto com a presença do nosso irmão William, e vai ser uma festa muito especial. Convido as pessoas que estão nos acompanhando, das cidades circunvizinhas também, que possam estar presentes nesse culto de domingo, com a presença do nosso irmão William Soto conosco, que vai ser uma bênção muito especial. Vamos pedir a nossa irmã Lloyd para cantar um cântico com a minha amiga Lloyd.